Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Evelyn Perdomo, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Fermín Toro y hoy voy a aprovechar para atender varios temas en la asignatura Derecho Constitucional correspondiente a diferentes aspectos también. Tenemos primeramente explicar tres diferencias entre desconcentración y descentralización. Tenemos entonces que la descentralización se define como un proceso de transferencia de competencias y recursos desde la administración central de un Estado hacia las administraciones territoriales estatales y municipales, con el fin de que las actividades políticas y económicas llevadas a cabo en cada unidad garanticen autonomía e independencia de las acciones del sector público local. Esta representada por la elección directa de gobernadores y alcaldes por la eficiencia en la provisión de servicios públicos. Por ejemplo, tenemos el aseo urbano, los continuos procesos de rendición de cuentas que incentivan la transparencia en el manejo de los fondos públicos, el incremento de la participación de las comunidades en las actividades políticas, la mejor identificación de las necesidades de la población, como el congestionamiento vial, el transporte masivo, entre otras, y el fortalecimiento de la democracia. La desconcentración consiste en transferir algunas funciones administrativas y o técnicas a niveles más bajos de administración, como la regional, la estatal y la local, pero manteniendo el poder de la decisión a nivel central. La desconcentración es una técnica administrativa que consiste en el traspaso de la titularidad o el ejercicio de una competencia que las normas lo atribuyen como propia a un organismo administrativo en otro órgano de la misma administración pública jerárquicamente independiente. Otra diferencia sería que es el mecanismo de desconcentración donde el funcionario o el órgano de la administración actúa por delegación del poder central y por tanto no posee personalidad jurídica, mientras que el Estado unitario descentralizado, el organismo que actúa, lo hace mediante el goce de una personería jurídica y por tanto no actúa por delegación. Por lo tanto, la desconcentración como la forma jurídico-administrativa en la que la administración central, con organismos o dependencias propias, presta servicios o desarrolla acciones en distintas regiones del territorio dentro del país, cuyo objeto es doble: acercar la prestación de servicios en el lugar o domicilio del usuario con economía para este y descongestionar el poder central. Luego tenemos la tercera diferencia, que en el mecanismo de la desconcentración el patrimonio pertenece al poder central, mientras que los organismos descentralizados poseen patrimonio propio. Los organismos desconcentrados son parte de la descentralización administrativa, cuyas atribuciones o competencias las ejercen en forma regional, forma del centro geográfico en el que tiene su sede el Poder Central Supremo. Luego pueden desconcentrarse las administraciones nacionales, estatales y municipales. El segundo aspecto que tenemos es ¿qué se entiende por concentración como forma de organización de las competencias de los estados? La concentración es una fórmula organizativa en la cual un solo órgano central contiene todas las competencias para sí, sin trasladar la titularidad y el ejercicio en otro órgano de inferior jerarquía. No existe la separación de poderes, el cual fue concebido como uno de los factores esenciales para asegurar la libertad de los ciudadanos y al mismo tiempo es un factor de especial significado para garantizar el normal y racional funcionamiento de los órganos que integran y estructuran el Estado. Va en contra de la voluntad general que emana de la soberanía popular, la misma fuente de donde proviene el poder asignado. La concentración del poder en un solo individuo o en un solo sector político es evidentemente una práctica contraria a la vigencia y perfeccionamiento de la democracia como sistema de gobierno y de forma de vida. Y por tanto es un fiel reflejo de todo un empeño interesado en enaltecer el despotismo, la tiranía y el abuso en el ejercicio del poder político en todas sus manifestaciones. Luego tenemos el tercer aspecto que nos dice: explique de qué forma es ejercida la competencia de los estados según lo establece en la Carta Magna venezolana. Tenemos que entonces la Constitución en su artículo 159 estipula que los estados son entidades autónomas e iguales en lo político y con personalidad jurídica plena. Es decir, que los estados tienen autonomía en lo político, que son las elecciones de las autoridades, la organizativa, que dicta su propia constitución, la administrativa, que es la inversión de sus ingresos, la jurídica, no revisión de sus actos, sino por los tribunales, y la tributaria, que es donde se crean los tributos. Existen casos donde se reconoce como concreción de un derecho fundamental de trasfondo
que tenemos ejemplo, la autonomía universitaria con respecto del derecho a la educación y establecida en el artículo 109 de la Constitución. En los artículos 164 y 165 se especifican las competencias asignadas a los estados en competencia exclusiva, que está atribuida a un órgano independientemente de su ubicación jerárquica, la resolución de uno o varios asuntos con exclusión de todos los demás órganos. Ejemplo, la creación de leyes en materia penal y de jubilaciones solo le compete al Poder Nacional. Tenemos la competencia concurrente, que es cuando es atribuida de manera simultánea y excluyente a varios órganos o entes públicos. Ejemplo, en materia de salud, educación y seguridad, tanto en la República como los estados y los municipios. La competencia residual, que solo le pertenece a los estados, según el artículo 164, numeral 11 de la Constitución de Venezuela. En cuanto a los órganos de competencia, atribuciones y deberes están distribuidos en el Poder Ejecutivo Estatal, que se encuentra regulado en el artículo 160 de la Constitución, el cual establece que el gobierno y administración de cada estado corresponde a un gobernador o gobernadora. Luego tenemos el Poder Legislativo Estatal, que se encuentra regulado en el artículo 162 de la Constitución de la República. Entre las atribuciones están legislar sobre las materias de competencia estatal, sancionar la ley de presupuesto del Estado y las demás que establezca la Constitución y la ley. Luego tenemos la Contraloría Estatal, que tendrá autonomía orgánica y funcional en el ejercicio de sus atribuciones. Ejerce según la Carta Magna el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes estatales. Este órgano está a cargo de un contralor estatal. El cuarto aspecto dice, explique los criterios que determinan la nacionalidad en Venezuela. La nacionalidad es el vínculo jurídico político que une al individuo con un estado determinado, regido por el derecho interno, teniendo los estados que integran la comunidad internacional que legislar sobre la pérdida y recuperación de la misma. Existen dos criterios para determinar la nacionalidad. El jus soli, que es el derecho del suelo en que se nace. La nacionalidad y el derecho de una persona se rigen por la legislación del país donde ha nacido, sin perjuicio del derecho de opción de nacionalidad que pueda corresponderle al llegar a una determinada edad. Los países latinoamericanos lo aplicaron desde su independencia para favorecer la corriente inmigratoria y para resolver el problema de desolación en su intento por incorporar los hijos de inmigrantes que nacen bajo su jurisdicción. Puede ser absoluto, restringido o sea limitado. El jus soli absoluto es el criterio de imponer la nacionalidad automáticamente y sin excepción a quienes nazcan en su territorio, no toma en cuenta los vínculos de sangre. Este criterio se establece aún naciendo en forma accidental en algún estado sin que lo vincule ninguno o que se radique en él. El jus soli restringido impone la nacionalidad a quienes nacen en territorio de un estado, pero previo a algunos requisitos como sería residencia, manifestación de la voluntad expresa, optar por la nacionalidad del estado o por la extranjera, que es la de sus padres al cumplir la mayoría de edad. El jus sanguinis es el derecho de la sangre, y en este sentido los hijos que nacen en el extranjero mantienen la nacionalidad de sus padres, esto sin perjuicio del derecho de opción de otra nacionalidad que pueda corresponderle al llegar a una determinada edad. Las legislaciones modernas confieren la nacionalidad al hijo, aunque ambos padres o uno de ellos goce la nacionalidad originaria o adquirida. Existe un sistema mixto que la Constitución acoge y lo establece en la exposición de motivos y nos dice que se mantienen los criterios atributivos de la nacionalidad originaria propios de la tendencia constitucional venezolana, marcada por la presencia del jus soli absoluto y el jus sanguinis. El quinto aspecto nos dice, explique cómo funciona el ejercicio de la ciudadanía en Venezuela y quiénes gozan de la misma. Se define a ciudadanía como condición social de un miembro nativo o naturalizado de una ciudad o estado, o la posición de un miembro de un estado con derechos y deberes. Las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía se encuentran plasmadas en los artículos desde el 39 al 42 de nuestra Constitución. En ellos se habla también de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, que es del 2004, en su título cuarto de la ciudadanía, y se refiere a los ciudadanos y ciudadanas en su artículo 50 y en el artículo 52 y el 53 especialmente. Bueno, compañeros, con esto termino mi exposición. Muchas gracias por su atención.